tardes, hermanos. Les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Allí en Juan 6, del 22 al 40. Y dice la palabra de Dios en esta mañana. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron: entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos podido venir a este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, Señor. Que uses tu palabra, Señor, para glorificar tu nombre y para glorificar el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pido yo personalmente, Señor, que uses este vaso de barro que tú mismo has levantado, Señor, de polvo para glorificar tu nombre, Señor. Es una tarea difícil, y sin embargo, Señor, tomado de tu mano y en tus fuerzas, Señor, no en las mías, es que lo voy a poder hacer. Ayúdame, oh pues, y ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Señor, a poner esta palabra por obra. Te pedimos también, Señor, que bendigas a los hermanos que no han podido asistir y también a las personas que van a ver esta predicación, Señor. Glorifica tu nombre y glorifica tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Hasta la porción que estudiaremos en el día de hoy, Juan nos ha escrito acerca de varias señales que Jesús ha hecho y algunas cosas relevantes que tenemos que considerar, como cuando convirtió el agua en vino en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron. Cuando habló con Nicodemo, él reconocía que las señales que Jesús hacía no las pudiera hacer si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo que él había sido enviado por el Padre para que el mundo fuera salvo por medio de él. Sin embargo, las Escrituras no nos dicen si en ese momento Nicodemo ya había creído en Jesús, pero por lo que miramos más adelante, sabemos que sí fue un creyente. Jesús también ya había hablado de Moisés y de la ley. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, la confrontó con su situación pecaminosa en la que estaba viviendo. Y él le dice a esta mujer, ¿verdad?, que el que bebiere del agua que él le da, no tendría sed jamás, y que él era el Cristo. Ella va a la ciudad
le dijo a los hombres de este encuentro que había tenido con este hombre y lo que le había dicho. Y dice las escrituras que muchos salieron y muchos de ellos creyeron. Sanó al hijo del oficial del rey también. Y con él pasa algo muy curioso. Este oficial del rey le expone su caso y el Señor le dice a los galileos que si ellos no ven señales y prodigios no creerán. Y cuando Jesús le dice a este padre angustiado que se podía ir, que su hijo estaba sano, él le creyó y se fue. Cuando llegó a su casa y se dio cuenta de que había pasado tal como Jesús le había dicho, creyó él y toda su casa. Más adelante, también sanó un hombre allí en el estanque de Betesda que tenía enfermo 38 años. A pesar de haber sido sanado de una enfermedad que había tenido por tantos años, la palabra de Dios no dice que él haya creído. También el Señor Jesucristo dijo ser el Hijo de Dios, compartiendo así la misma naturaleza divina. Declaró tener autoridad para dar vida. Se adjudicó el título del Hijo del Hombre de Daniel 7, con el que los judíos estaban familiarizados. Dijo que Juan el Bautista, el Padre, las Escrituras y Moisés daban testimonio de él. Ahora Juan también nos dice inicios de este capítulo que Jesús está en el mar de Tiberias y subió al monte con sus discípulos y que una gran multitud está siguiendo a Jesús por las señales que él hacía en los enfermos. De hecho, es a esta multitud a la que él alimenta con 5 panes y 2 peces, una señal más. Después de alimentarlos, vuelve a subir al monte pero solo, porque ellos lo querían tomar por la fuerza y hacerlo rey. Al atardecer, sus discípulos bajan solos al mar y en una barca se embarcan hacia Capernaum. Y cuando el viento sopla fuerte, ven a Jesús caminando sobre el mar. Y es así como llegamos a nuestro texto del día de hoy. Versículo 2 dice: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Por lo que dice el texto, ellos al ver la barca aún ahí, pensaron que Jesús estaba todavía en Tiberias. Tal vez dijeron, sus discípulos se fueron, pero aquí está Jesús. Versículo 23. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Ahora, más barcos implica más gente. Esa multitud estaba creciendo aún más. Y podemos decir que también la fama de Jesús, debido a las señales que él había realizado. Versículo 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora, esta multitud, los que ya lo estaban siguiendo y los que acaban de llegar, al darse cuenta de que Jesús no está ahí, deciden ir a buscarlo. Y es así como salen rumbo a Capernaum y ahí lo encuentran. Ahora, imaginemos a toda esta gente, que según el versículo 10 son 5,000 hombres, aparte mujeres y niños, que seguramente estaban ahí. Y todavía llegan más barcas, con más gente, y toda esa gente se organiza y salen en busca de Jesús. El mar de Galilea, donde estamos ubicados geográficamente, en este pasaje, el mar de Galilea mide aproximadamente 21 kilómetros de largo, como de aquí a Manedero Parte Alta, y de ancho mide 12 kilómetros, como de aquí a San Miguel. Es un área grande que cubrir para buscar a una sola persona, y más aún en barca, a remo y con más ciudades alrededor. ¿A dónde ir a buscarlo? Pero Dios los guía justamente a Capernaum, donde Jesús estaba. Versículo 25. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Nosotros sabemos cómo llegó a Capernaum por la porción bíblica que nuestro pastor nos predicó el domingo pasado, pero ellos no lo sabían. Por lo que la pregunta es válida hablando terrenalmente. Jesús los alimentó, multiplicando los panes y los peces, y sació así su hambre física, y después subió al monte. Probablemente vieron a sus discípulos bajar y zarpar en barca, pero no vieron a Jesús bajar del monte, y una barca aún estaba allí. Por lo que pudieron pensar que mientras Jesús, el que les daba de comer y sanaba sus enfermedades,
no se apartara de ellos, todo estaba bien. Y no importaba que sus discípulos se fueran. Pero es precisamente eso lo que Jesús confronta en el siguiente versículo. Versículo 26. Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesús confronta a esta multitud por la razón por la que lo están buscando. Un motivo materialista y terrenal, por la comida, el alimento físico que quita el hambre temporalmente, pero no porque hayan entendido las señales que apuntaban a que Él era y sigue siendo el que puede quitar el hambre espiritual. Si lo hubieran entendido, lo hubieran adorado, pues Él es el creador de todas las cosas. Y un día antes había multiplicado 5 panes y 5 peces para alimentarlos, demostrando así su divinidad. Versículo 27. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Sin duda alguna les había costado trabajo llegar hasta Capernaum, desde Tiberias. Son aproximadamente 10 kilómetros, como de aquí al aeropuerto del Ciprés. Está algo retirado, y por mar a remo me imagino que es cansado y la distancia se hace aún más larga. Y todo ese esfuerzo para buscar al hombre que les había dado alimento físico, pero ese esfuerzo, y aún uno mayor, es con el que debían de buscar a aquel que les daría la vida eterna, el Cristo profetizado, de quien Moisés y los profetas, en quien ellos tenían su confianza, habían escrito. Dice primera de Pedro 1, del 10 al 12, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿también estamos haciendo este tipo de esfuerzos por cosas vanas? Porque en sí trabajar no está mal para proveer para los nuestros. De hecho es algo que la palabra enseña. Pero ¿cuál es el propósito de hacerlo de esta manera como ellos lo estaban haciendo? ¿Tener lujos? ¿Acumular más? ¿O estamos trabajando realmente en lo que vale la pena? Esforzándonos por cosas que permanecen para siempre. Crecer más en santidad y ser más como Cristo. Versículo 27. Porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Cristo tiene el sello de Dios. Dios mismo ha dado testimonio de Él. Él lo ha enviado. Por tanto, tiene la autoridad del Padre y da vida eterna a todo el que cree en Él. Dice Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Estas señales apuntaban precisamente eso. Él es el Cristo. Pero ellos no entendían las señales. Y ni siquiera se esforzaban, así como ellos, los profetas en los que ellos confiaban, en ver quién era, ¿verdad? Y ni siquiera se esforzaban en entenderlas como lo habían hecho los profetas, de los que habían escuchado y aprendido desde chicos. Tenían una mente materialista, terrenal, que solo buscaba el beneficio temporal y no el eterno. Versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esta multitud creía que por medio de lo que ellos hicieran podrían alcanzar la salvación y la vida eterna. Al igual que en la actualidad, en todas las religiones debes de hacer obras o méritos para ganar tu salvación, como en el Islam, el hinduismo, budismo, el mismo judaísmo, como lo estamos viendo, o aún el cristianismo legalista, que dice que tienes que hacer obras para completar tu salvación. Esto solo significaría que la obra de Cristo no es suficiente
Y lo que Cristo hizo en la cruz fue a medias. El hombre siempre quiere participar de alguna manera en su salvación. Tenemos orgullo disfrazado de piedad. Y es que en nuestra vida, desde pequeños, nos han inculcado que si queremos algo debemos de trabajar para tenerlo, pero con la salvación de Dios no se paga. La justicia perfecta de Cristo es suficiente. Y es en Él que Dios demandaba de ellos y ahora de nosotros que depositemos la fe. Dice un comentario bíblico: como entienden literalmente, hablando de la multitud, como entienden literalmente, quieren saber qué obras exige Dios para darles esa comida. La única exigencia de Dios para darles vida eterna es creer en Jesús, su enviado. Fin de la cita. El hombre tiene la responsabilidad de creer en Cristo. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recordemos que esta es la multitud que está siguiendo a Jesús después de que él sanó al enfermo en el estanque de Betesda y acaba de multiplicar los panes y los peces un día antes. Y probablemente hayan escuchado más acerca de él. Aún así ellos siguen pidiendo señales, demostrando de esta manera su realidad espiritual. Están ciegos espiritualmente y estaban confirmando lo que Jesús decía de ellos. Solo lo perseguían o lo seguían por lo que él les pudiera dar, mas no porque las señales demostraban que él es el Cristo de Dios. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Como ya hemos visto en versículos anteriores, su vista está puesta en las cosas terrenales, cosas vanas que se pudren, al igual que en el Éxodo, el pan que descendía del cielo. Dice Éxodo 16, del 13 al 21. Por la tarde subieron codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Este es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas, y unos recogieron mucho y otros pocos. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. ¿Pueden verlo? Ellos tenían puesta su esperanza en Moisés, un hombre como tú y como yo, y no en Dios, el que había usado a Moisés, y en el maná, un alimento físico que los alimentaba y tenían que recogerlo diario, y solo lo necesario porque se podría. ¿Tú en quién o en qué tienes puesta la esperanza? Los hombres fallamos y las cosas terrenales se pudren. El maná era un tipo y sombra de lo que había de venir. El Hijo de Dios encarnado, el único que no falla, el que es y siempre será, el que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Pero ellos no lo habían entendido. Por eso seguían buscando beneficios terrenales. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Jesús los confronta nuevamente y les hace ver esta realidad. Ellos confiaban en Moisés más que en Dios mismo, pero fue Dios el Padre el que les había mandado el maná en el desierto, y ahora estaba mandando a su Hijo, el verdadero pan que alimenta, sacia espiritualmente y da vida eterna. Versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
El alimento físico nos puede dar energía. Eso era lo que el maná hacía. Dios lo mandaba, ellos lo recogían, saciaban su hambre temporalmente y les daba energía. Pero este pan es diferente. No da energía, da más que eso, da vida, vida eterna. Y ese pan es Cristo. Y todo el que cree en Él tiene vida eterna. Porque naturalmente nosotros no necesitamos energía o ser curados de alguna enfermedad espiritual. Necesitamos que nos den vida espiritual porque estamos muertos espiritualmente. Necesitamos nacer de nuevo y eso solo lo puede hacer Dios por medio de su palabra, esa palabra que sostiene toda la creación. Versículo 34. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Pero, aunque el Señor les acaba de explicar cuál es el verdadero pan que deben de buscar, siguen pensando terrenalmente. Y es por eso que lo piden. Creen que Jesús puede hacer un pan especial físico que les dé la vida eterna. Y es por eso que el Señor tiene que explicarles otra vez. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús es el pan que da vida, el único que puede darle vida a un muerto, que sacia nuestra hambre y sed espiritual. No hay nada, ningún alimento físico, ningún bien material, ni siquiera la salud, que pueda quitarnos el hambre espiritual. De la misma manera, no existe ninguna bebida que pueda quitar ese tipo de sed. De hecho, existía el mito de que había una fuente que tenía agua milagrosa y el que bebiera de esa agua viviría eternamente. Se dice que muchas civilizaciones trataron de buscarlo, pero ninguna la encontró, porque no existe, es un mito. Solo Cristo y nadie más puede satisfacernos. Solo en Jesús somos realmente saciados, pero tenemos que creer en Él. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Versículo 36. Esta multitud tuvo la gran bendición y privilegio de ver a Jesús en persona, de ver las sanidades y señales que Él hizo. Pero todas estas cosas tenían un propósito: apuntar a que Él era el Mesías profetizado y que creyeran en Él. Pero, aún así, no lo hicieron, porque no eran escogidos de Dios para salvación. Y yo sé que este es un debate viejo. Entonces, ¿qué? ¿Dios es soberano y tiene escogidos? ¿O el hombre es responsable de creer? Las dos cosas. Las dos cosas son verdad. Es lo que vemos en las Escrituras. Y de hecho cité algunos ejemplos en el principio, al iniciar del sermón. Miraban las señales y creían, pero esta multitud no. Y tristemente, así como ellos buscaban a Jesús por el alimento y las sanidades, de la misma manera en estos tiempos hay gente que se acerca a Jesús por los mismos motivos materialistas. Anhela que les vaya mejor en la vida, que les conceda riquezas, ver sanidades, cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y Dios en su infinita misericordia obra conforme a su voluntad y propósito. Pero eso no garantiza que tengan fe verdadera en Jesús, porque al recibir lo que quieren se alejan de Jesús, así como esta multitud lo va a hacer más adelante. Porque la mayoría de estas cosas que mencioné no son malas en sí, pero si no creemos en el dador de ellas, estamos buscando a Jesús por la razón incorrecta. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Pero aquellos a quienes Dios ha predestinado para salvación, desde antes de la fundación del mundo, vendrán a Él, oirán la voz de Cristo y lo seguirán. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Porque Dios el Padre tiene un pueblo escogido para su Hijo, y Él lo preservará para vida eterna. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios preexistente se encarnó y descendió del cielo. Nació como hombre, pero sin pecado, y vivió una vida perfecta en sujeción a su Padre. Hebreos 5, del 7 al 9 nos dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte,
Fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Aquí es precisamente lo que está diciendo el Señor Jesús, que a eso fue enviado, a hacer la voluntad de su Padre. Es por eso que tiene el sello que mencionó anteriormente. Versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. La misión de Jesús fue venir a salvar, preservar y resucitar al pueblo que el Padre le dio. Al final del tiempo, cuando llegue el juicio final, esta es la certeza que tenemos, que a todos los que hemos creído en Él, nos resucitará y estaremos en su presencia por toda la eternidad. Es por eso que las cosas materiales no tienen valor comparado con el valor de la vida eterna que existe solamente en Cristo, el pan de vida. Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En Números, cuando Dios manda las serpientes a los israelitas como juicio y son mordidos por ellas y estaban muriendo, Moisés intercede por el pueblo y Dios le da la instrucción de hacer una serpiente de bronce y alzarla, y todo el que la miraba vivía. Físicamente esa es una muestra de misericordia de Dios para con ellos. Pero ahora, Dios en su gracia nos ha enviado a su Hijo, y todo el que lo vea con fe será salvo, y Él mismo lo preservará, le dará vida eterna y lo resucitará en el día final. Esa es una promesa hermosa. En conclusión, así como en la carretera existen señales de tránsito que apuntan a algo que está más adelante, y si no las entendemos podemos tener un accidente, este pasaje nos demuestra que las señales que Jesús tenía, que las señales que Jesús hacía tenían el propósito de apuntar a que Él era el Cristo profetizado, pero esta multitud no lo entendía y lo buscaban esforzadamente solo por el beneficio temporal. Por eso Jesús tuvo que exhortarlos para que buscaran aquel que podía darles vida eterna, de quien Moisés y los profetas habían escrito. Ahora nosotros predicamos al Hijo de Dios que vino, se encarnó en la persona de Jesús, vivió perfectamente en obediencia al Padre, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y todo el que crea en Él será salvo, tendrá vida eterna, y Jesús lo resucitará en el día final. ¿Tú has mirado con fe al Salvador Jesús? Si tú ya lo has hecho, vive a la luz de esto que acabas de escuchar y esfuérzate en buscar cada día a Cristo y hacer la obra que te encomendó. No para ganar la vida eterna como esta multitud, sino porque ya la tienes y ahora tu vida le pertenece a Él. Si aún no lo has hecho, te pido, hazlo hoy. Hoy es el día aceptable de salvación. Mañana puede ser tarde. No vivas buscando esforzadamente el pan y cosas materiales que solo te satisfacen físicamente, pero que se pudren. Esfuérzate en buscar a Cristo, el verdadero pan del cielo, que da vida eterna, y así lo he predicado el día de hoy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que obres en cada uno de nosotros, Señor. Que uses tu palabra para ello. Salves a muchos, que nos edifiques a otros, que nos santifiques a otros, que nos confrontes con nuestro pecado, Señor, también. La gloria es tuya, Señor, la obra es tuya, solamente tú eres digno. Es por eso que clamamos a ti, Señor, para que tú hagas la obra en nosotros. Te pedimos que bendigas este día y que bendigas el tiempo que vamos a tener a continuación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.